Sin duda, el tema de hoy es un tema que vamos a poder recordar cosas importantes en nuestra vida, como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, esa iglesia que Él vino a edificar, ¿verdad? Esa iglesia en la cual todos los creyentes somos parte de la iglesia de Cristo. A eso se le llama la iglesia universal, pero también tenemos lo que es la iglesia local. Cada iglesia que está en un lugar definido, a eso se le llama la iglesia local. Si bien es cierto, hacemos mucho énfasis en lo que es la iglesia universal, donde cada creyente forma parte de esa congregación universal, ¿verdad? De esa iglesia, pero también Dios nos dejó en un lugar donde nosotros podemos servir. Es por eso que el tema de hoy tiene que ver con el agradecimiento y debemos de ser agradecidos con Dios por la iglesia donde Él nos puso. Así que yo sé que muchos de ustedes, como he leído ahí en las preguntas que pusimos en el WhatsApp, muchos de ustedes están agradecidos con la iglesia, ¿ok? Mire, cuando hablamos de iglesia, se me viene a la mente todas las personas que la componemos, ¿verdad? Si bien es cierto, hermanos, no hay iglesia perfecta, ¿verdad? Bueno, estamos en el intento de como iglesia realizar todas las cosas lo mejor posible, la mejor calidad que podamos dar. Si bien no hay iglesia perfecta, pero sí estamos en un proceso de perfección, ¿verdad? De madurez también. Recuerdo que un maestro en el seminario siempre tenía un dicho, y siempre que recuerdo me da un poco de risa, ¿verdad? El dicho de él decía, no hay iglesia perfecta, y si la llegases a encontrar, sal de ahí porque la echarás a perder. Ese era su dicho, el dicho en el cual él nos hacía reír un poco, pero había una realidad sobre este dicho, ¿verdad? Que es cierto, no hay iglesia perfecta. Aunque, como vamos a ver más adelante, el Señor Jesucristo nos deja una iglesia sin mancha ni arruga, dice Efesios, ¿verdad? Mire, este dicho es tan conocido que nos ayuda realmente a pensar que muchas veces como personas somos complicados. ¿Por qué? Mire, yo quise hacer algo, ¿verdad? Hoy pedí a ustedes que ahí por medio del WhatsApp, que ustedes dijeran por qué están agradecidos con Dios por la iglesia. Y muchos contestaron cosas hermosas, ¿verdad? Pero si yo le cambio entonces, hermano, y le digo, es tiempo de hacer una crítica a la iglesia, nos diéramos cuenta que la crítica vendría por muchas maneras, ¿verdad? No me gusta el pastor, no me gustan los ancianos, no me gusta la alabanza, no me gusta el sermón, muy aburrido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Déjeme decir que muchas veces la crítica no nos hace ver las bendiciones que Dios derrama en nuestra congregación. Muchas veces la crítica se convierte en lo principal, cuando debería de ser lo contrario. El agradecimiento a Dios por la iglesia debería de ser lo principal. Así que yo le tengo un reto el día de hoy. Desde el día de hoy, usted cada vez que vaya a orar, dígale, Señor, te doy gracias por la iglesia local donde tú me has puesto. ¿Ok? Como les dije, hoy estaremos reflexionando sobre el tema del agradecimiento por nuestra iglesia local, ¿verdad? Debemos siempre dar gracias a Dios por nuestra iglesia. Entonces, es necesario que nosotros entendamos por qué entonces debemos de darle gracias a Dios por la iglesia. Sin duda hay mucho que agradecer a Dios por nuestra iglesia, hermanos. ¿Sabe? El apóstol Pablo escribe en algunas de sus cartas a iglesias locales, la iglesia que está en Éfeso, la iglesia que está en Filipos, la iglesia que está en Tesalónica. Era a iglesias que el apóstol Pablo estaba escribiendo, ¿verdad? Y eso es muy importante recordar, porque cuando leemos las cartas que el apóstol Pablo escribió, siempre daba gracias a Dios por cada iglesia. Vean conmigo, nomás voy a nombrar algunos versos para que usted pueda
ver que lo que estoy diciendo es cierto. Primera de Corintios 1:4 dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que permanecen en Cristo Jesús. Fíjese, siempre doy gracias a Dios por ustedes, dice Corintios, ¿verdad? Efesios 1:6 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. O sea, cuando él está diciendo que no cesa de dar gracias por vosotros, está hablando de la iglesia local, está hablando de las personas que componen la iglesia. Filipenses capítulo 1, versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Vea esto. Tesalonicenses, la primera carta 1:2 dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en todas nuestras oraciones. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice que siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, dice. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo siempre en su carta quiere dejar algo bien en claro. Dar gracias a Dios por la iglesia. Y ahí es donde me entra una pregunta, hermanos. A los corintios, a la iglesia de Corintios, da gracias a Dios por esta iglesia, una iglesia problemática, una iglesia donde estaban entrando herejías, una iglesia donde no sabían poner a una persona en disciplina, una iglesia donde estaban abusando de la cena del Señor. Aún así, dice el apóstol Pablo, que siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la iglesia de Corinto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es que sea la iglesia de Corinto va en un proceso, hermanos, en el cual el Señor Jesucristo iba trabajando en esta iglesia. Igual que nuestra iglesia no es perfecta. Ojalá que no sea como la de Corinto, ¿verdad? Pero es una iglesia que va en proceso y que cada vez nosotros queremos servir a nuestro Dios. Entonces, hermanos, la pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Por qué debemos de dar gracias a Dios por la iglesia? ¿Por qué? Fíjense que encontré un pasaje donde resume algunas de las razones que voy a dar. Vayan conmigo al pasaje muy conocido, Hechos capítulo 2. Yo sé que ustedes lo saben de memoria. Capítulo 2, versículo 41 en adelante. Fíjense lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante. Dice Lucas, el escritor de Hechos, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Y aquí es donde vino mi primer duda, hermanos, porque dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice que se añadieron, se unieron, sería la traducción, ¿verdad? Se sumaron aquel día como 3,000 personas. La pregunta que yo le tengo es, ¿a dónde es que se unieron? ¿A dónde es que se añadieron estas 3,000 personas? Bueno, una traducción dice que se sumaron a la iglesia, dice la NTV. Entonces es importante que entendamos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de contexto de iglesia y esto es muy importante. Entonces, vea lo que dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día, escuche bien, en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, otra vez esta palabra, añadir, ¿verdad? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
¿Por qué entonces debemos de dar gracias a Dios por la iglesia? En primer lugar, porque la iglesia es una comunidad donde se enseña la palabra de Dios. ¿Sabe? Muchas de las respuestas que ustedes pusieron ahí en el chat de WhatsApp nos decían esto. Es que nuestra iglesia nos enseña la palabra de Dios. Es que la iglesia tiene sana doctrina. Es que la iglesia me ayuda a entender la palabra de Dios. Me ayuda a entender la Biblia. Me ayuda a ver cómo entonces debo de vivir mi vida, ¿verdad? Entonces la primera razón tiene que ver con la palabra de Dios. Cuando usted dé gracias a Dios por nuestra iglesia, usted dígale, Señor, gracias porque en mi iglesia se enseña tu palabra. Recuerde lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice que la palabra de Dios es como la espada de dos filos y que penetra todo, hasta aún los pensamientos, partir el alma, todo dice. Que no hay nada oculto en ella. Me encanta ese verso. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios tiene funcionalidad. Así como Pablo también le dijo a Timoteo, ¿verdad? Que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es muy importante saber que la primera razón por qué dar gracias a Dios por nuestra iglesia es porque es la comunidad donde se enseña la palabra de Dios. Vea lo que dice aquí en el texto que leímos. Mire, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Me encanta eso, ¿verdad? En la doctrina de los apóstoles, en lo que los apóstoles estaban enseñando. Y estaban enseñando lo que ellos conocían de la palabra de nuestro Dios. Antiguo Testamento, las palabras que el Señor Jesús había dicho, y ahí estaban perseverando la iglesia, perseverando en la palabra de Dios. La segunda razón por qué debemos de dar gracias a Dios por la iglesia es porque la iglesia es una comunidad que cuida a las personas integralmente. Muchos de ustedes nos decían eso en sus respuestas. Es que yo me siento cuidado. Es que la iglesia ve por mí en varios factores. Por ejemplo, en la oración. Si usted tiene algún problema, si usted tiene una petición, usted lo puede compartir con la iglesia y con mucho gusto nosotros estaremos orando por esa petición. Espiritualmente, ahí estamos con ese cuidado espiritual, ¿verdad? Si está pasando una lucha, una prueba, con gusto ahí estamos con ustedes. Materialmente, gracias a Dios, que Dios ha provisto a la iglesia para poder ayudar a algunas familias. Algunos ponían también ahí, doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha podido ayudar con una canasta de amor. Qué bendición es poder decir eso, que nuestra iglesia puede ver por los miembros, aquellos que pueden estar pasando por una necesidad. Entonces, la segunda razón de por qué debemos de dar gracias a nuestro Dios es porque es una comunidad, la iglesia, que cuida a las personas integralmente. Vean lo que dice la segunda parte de este verso que leí, del verso 42. Dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, ¿se da cuenta? Y dice, verso 44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Yo veo la generosidad de la iglesia también, y no solamente de la iglesia IBEC, sino de cada uno de los miembros que compartimos y somos miembros de esta iglesia. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido la bendición de que varios hermanos puedan bendecir nuestra vida, ¿no es cierto? ¿O cuántas veces usted ha bendecido la vida de otras personas? Obviamente dice aquí que como ellos sabían que el Señor venía rápido y había necesidades, dice que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. Pero vea también lo que dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, compartían, comían juntos, ¿verdad? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué?
porque nosotros como congregación somos una congregación que debemos de tener un cuidado integral, no solamente los pastores, los ancianos, sino cada uno de nosotros debemos de cuidarnos, debemos de llamarnos, debemos de ver cómo está la otra persona. Mire, gracias a Dios, porque podemos decir que en oración somos cuidados, ¿no es cierto? Podemos decir que cuando nosotros compartimos una petición, gracias a Dios, toda la iglesia estamos orando, ¿sí? También cuando hay un necesitado, tratamos de ayudarles a todos. Qué bonito es saber esto, qué bonito es poder entender, saber que Dios tiene control de nuestras vidas. Un poco lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de los de Gálatas, a los de Gálatas, vean lo que dice la escritura, dice: no nos cansemos, estoy leyendo capítulo 6, versículos 9 y 10 de Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, escuche bien, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la iglesia, mayormente a aquellos también que han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. La tercera razón, hermanos, por qué debemos de dar gracias a Dios por la iglesia, es porque la iglesia es una comunidad donde podemos servir poniendo nuestros dones y talentos al servicio del Señor, ¿verdad? Porque la iglesia es una comunidad donde podemos servir poniendo nuestros dones y nuestros talentos. Ahí lo podemos poner. Recordemos lo que dice el apóstol Pedro ahí en su primera carta, capítulo 4, versos 9 y 10, ¿verdad? O 10 y 11, donde dice que cada uno ha recibido un don espiritual. Y dice que nosotros debemos de ser buenos administradores de esos dones, porque a cada uno se le ha dado a lo mejor un don diferente. Y qué bueno que eso pasa. Usted y yo tenemos dones. Usted y yo podemos ayudar en nuestra congregación. Podemos ayudar aún afuera de nuestra iglesia, porque Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de entender y de saber que nuestro Dios nos ha capacitado para que nosotros podamos servir en nuestra comunidad, en nuestra congregación también. Vea lo que dice la Escritura. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se ha dado cuenta? Le he enseñado tres razones, ¿sí?, de por qué debemos de dar gracias a Dios por nuestra iglesia. La primera es porque ahí es donde se enseña la palabra de Dios. ¿Ok? Sana doctrina. Ahí se enseña lo que Dios nos está pidiendo. Número dos, porque la iglesia es una comunidad que cuida a las personas integralmente, en oración, espiritualmente, materialmente, como sea, pero podemos apoyar a cada uno de las personas, de los miembros de nuestra congregación. Y número tres, porque la iglesia es una comunidad donde podemos servir poniendo nuestros dones y nuestros talentos. Sin duda hay muchas más razones por las cuales debemos de dar gracias a Dios por nuestra iglesia. ¿Cuál es tu iglesia perfecta, hermanos? ¿Cuál es tu iglesia en tu imaginación, la cual podrías decir, esta es mi iglesia perfecta? Déjame decirte que estuve leyendo un artículo y ahí me encontré en ese artículo lo que el escritor le llamaba como los hermanos brinca iglesia. Y me llamó la atención, ¿cómo que hermanos brinca iglesia, verdad? Este artículo de Coalición por el Evangelio dice lo siguiente, de los hermanos brinca iglesias. Dice que son hermanos que van de iglesia en iglesia, siempre buscando una que satisfaga todas sus necesidades. Se caracterizan por ser amables, pero algo de críticos de su antigua iglesia.
Normalmente prefieren ayudar, pero no comprometerse. Y al año o dos se retiran porque la gente no era lo suficientemente amable, o el pastor no los visitó con frecuencia, o el programa de niños no era lo que ellos estaban esperando, o la predicación era a veces aburrida. Así que se retiran a buscar otra iglesia, siempre buscando la iglesia perfecta y nunca encontrándola. Esto es lo que escribe en el artículo de Coalición por el Evangelio. ¿Qué podemos aprender, hermanos? ¿Qué podemos aprender de esta reflexión? Número 1. A pesar de que la iglesia es presentada por el Señor Jesucristo como una iglesia gloriosa, como dice Efesios, que no tuviera mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha, las personas que la componemos somos personas en proceso de perfección, de madurez, de entrega a Cristo. Así que no ande buscando la iglesia perfecta, sino busque aquella iglesia que siga a Cristo y que enseñe su palabra. Segundo, hermanos, estamos comprometidos cada uno de nosotros de cuidarnos mutuamente, de podernos ayudar. Así que, hermanos, ¿por qué esta semana no le hablas a un miembro de la congregación y le dices, ¿necesitas oración? ¿Necesitas que te ayude con algo? ¿Por qué no nos cuidamos unos a otros? ¿Por qué no hacemos eso que nuestro Dios nos dejó, verdad? Que nos pastoreáramos unos a otros, que nos cuidáramos unos a otros, que lleváramos las cargas unos a otros. Y tercero, hermanos, si Dios te dio dones y talentos, es necesario que los pongas en práctica. Y no te vaya a pasar como aquella parábola, ¿verdad? Que a uno le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio 2 o 3 y al otro 1. Y al que tenía 1, ¿qué fue? Lo fue y lo enterró, ¿verdad? Y cuando vino su señor, le dijo, a ver, dame cuentas, ¿verdad? No, ¿sabes qué, señor? Aquí está lo que me diste porque a mí me dio miedo, porque yo no quise, yo te conocía. Y bueno, ese talento se lo dieron al que había hecho 10 talentos más. Por eso dice el canto, ¿verdad? Cuando venga el Señor y te pregunte a ti por tu talento, ¿qué dirás al Señor del talento que Cristo te dio? Hermano, ¿sabes tocar instrumento? Ahí tenemos la alabanza. Hermano, ¿sabes liderar? Ahí está el grupo de varones. Hermana, puedes apoyar en el grupo de damas. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y es necesario que como iglesia nosotros podamos entonces hacer las cosas necesarias para que nosotros podamos servir a nuestro Dios. Pero recuerda siempre, da gracias a Dios por la iglesia, donde estás alimentándote espiritualmente, donde estás compartiendo, donde estás ofrendando, donde estás ayudando. Oremos y demos gracias. Padre, gracias por la bendición, Señor. Gracias, Señor, porque podemos entender que tú tienes nuestras vidas, Señor, en tus manos. Gracias, Padre Santo, porque sabemos, Señor, de que tú eres nuestro Dios que ayudas a nuestra iglesia, Padre Santo. Gracias por IBEC. Gracias por las familias que componen IBEC. Gracias, Señor, porque estamos volviendo con un aforo del 25% en nuestra congregación. Gracias, Señor, porque teníamos ganas ya de vernos, porque teníamos ganas de estar ahí. Gracias por ello también. Gracias por aquellos hermanos que no pueden llegar por alguna situación. Pero Padre, gracias por ellos. Si podemos servirle, ayudarles en algo, Señor, pon en nuestro corazón el poder hacer eso, Señor. Gracias por IBEC, que siempre se preocupa, Señor, por ayudar, bendecir a los miembros de su congregación. Gracias, Padre Santo. Gracias por el enorme privilegio de ser pastor de esta iglesia, Señor. Gracias, Señor. Por Jesucristo oramos. Amén y amén.